Señor, quiero una vez más, ante tu majestad, Señor, reverentemente pedir tu ayuda. Socórrenos. Socórrenos en este tiempo, de modo que no haya en nosotros ninguna falta de provecho, sino por el contrario, que podamos, Señor, ser muy edificados. Que tu Espíritu aplique tu palabra en nuestros corazones, buen Dios. Ayúdanos de todo nuestro corazón a concentrarnos, a prestar atención a tu palabra, lo cual, Señor, es muy agradable para ti. Padre, perdona nuestros muchos pecados. Una vez más nos refugiamos en la persona y obra de nuestro Señor Jesucristo, a quien amamos porque Él nos amó primero. Te rogamos, buen Señor, que tu palabra penetre en nuestros corazones. De tal forma, Señor, que no salgamos de acá, Señor, sin ser transformados por ella. Al menos inicia, Señor, una obra y aviva nuestros corazones. Aviva nuestros corazones para el servicio y la adoración reverente a ti, Señor. Rogamos tu favor, pedimos tu asistencia. Te rogamos, te ruego, Señor, por mis hermanos, para que quites toda frialdad de sus corazones y los ayudes, por favor, a ver tu palabra como ella es digna de ser recibida. De forma, Señor, que nosotros podamos oírte hablar, a pesar, Señor, de mis limitaciones y mis pecados. Ayúdame, Señor, y usa a tu siervo. En el nombre de Cristo, el Señor, te lo ruego. Amén. Amén. Continuamos en nuestra serie El hogar consagrado a Dios, por medio de la cual hemos considerado el propósito divino de la familia y los deberes de cada uno de los miembros que la componen, deseando que Dios nos conceda un entendimiento correcto de estas verdades y mucha gracia para vivir nuestras vidas a la luz de ellas, a fin de poder glorificar a Dios a través de hogares genuinamente piadosos. Quisiera introducir nuestro siguiente asunto a tratar con la frase del puritano Thomas Watson, que dijo: si Dios no tiene una iglesia en tu casa, el diablo tendrá una capilla. Si Dios no tiene una iglesia en tu casa, el diablo tendrá una capilla. Hermanos, el asunto que deseo abordar con la ayuda de Dios en esta mañana es uno de vital importancia. De tal importancia que de la comprensión y el cumplimiento del mismo dependerá nuestro éxito en alcanzar el propósito divino para nuestras familias. A saber, que el propósito divino para nuestras familias es glorificar a Dios y gozar de Él para siempre. Nuestro Dios, quien nos salvó y nos rescató con la preciosa sangre de su Hijo, merece ser adorado y reverenciado por quien Él es y por sus grandiosas proezas que ha hecho en nuestro favor donde quiera que nos encontremos. Pero de manera muy especial, de manera muy particular, Dios debe ser adorado y reverenciado en los hogares de aquellos que se profesan cristianos. Hermanos, en contraste con un mundo donde Dios es ignorado y despreciado, nosotros, su pueblo escogido, debemos ofrecer a Él la adoración que Él merece. Hermanos, debemos esforzarnos en mantener un fuego encendido a Jehová.
fuego encendido a Jehová, holocausto, sacrificio de ofrenda agradable a nuestro Dios. Y el lugar por excelencia donde el cristiano debe llevar a cabo este bendito deber es principalmente en el seno de su hogar. Hoy, con la ayuda de Dios, quisiera responder a la pregunta: ¿por qué debemos practicar la adoración familiar? Y si Dios lo permite, la próxima semana responderemos cómo debemos practicar la adoración familiar. ¿Por qué debemos practicar la adoración familiar? La respuesta a esta pregunta buscará mostrar que la adoración familiar es un deber bíblico. Es un deber bíblico. Personalmente, estoy convencido que dicho deber está ordenado por Dios en las Escrituras, que no ha sido un invento novedoso de los reformadores o más especialmente de los puritanos, quienes han escrito abundantemente de este tema como ningún otro grupo en la historia. Y para demostrar que dicho concepto es un deber bíblico, daré unas cuantas razones. Pero antes, quisiera decir que la expresión adoración familiar, devoción familiar o culto familiar no es una expresión que aparece explícitamente o textualmente en las Escrituras. Así como no aparece textualmente en las Escrituras la palabra Trinidad, o como no aparece en las Escrituras la doctrina o concepto de la membresía de la iglesia, o como no aparece en la Escritura la frase principio regulador del culto cristiano. Sin embargo, todos estos conceptos y doctrinas que las Escrituras enseñan implícitamente de una manera muy clara, aunque no son mencionados explícitamente en las Escrituras, no dejan de ser por esto verdades bíblicas. Pero lo que determina la veracidad de todas estas doctrinas es si las mismas están contenidas o no en las Escrituras. Es allí donde nosotros definitivamente podemos responder ¿por qué debemos practicar la adoración familiar? Y lo más importante para todas estas doctrinas y para esta en especial es si la palabra de Dios la enseña o no. Dependiendo de ello, nosotros como cristianos nos debemos a este deber o a estas doctrinas. Para ello, podríamos preguntarle a las Sagradas Escrituras: ¿quiere Dios que nosotros adoremos como familia? ¿Quiere Dios que tú y yo le adoremos junto a nuestras familias? ¿Es el deseo de Dios que esto sea de esta forma? Como antes dije, es importante destacar que la expresión adoración familiar no aparece explícitamente en las Escrituras. Sin embargo, el concepto y doctrina, no nos cabe duda, la menor duda de que la Biblia enseña claramente acerca de lo que posteriormente se ha llamado de esta forma. Ha venido a llamarse adoración familiar. Sin embargo, desde el principio, Dios mismo es quien la ha establecido. Respondamos con las Escrituras entonces la pregunta: ¿por qué debo practicar la adoración familiar? En primer lugar, o la primera razón que quiero compartir con ustedes es la siguiente. Porque los padres, escuchen bien, porque los padres tienen la responsabilidad dada por Dios de instruir a sus hijos en los caminos del Señor. Como ya vimos antes en los deberes de los padres sobre los hijos, el deber de los padres cristianos es criar a sus hijos en disciplina y amonestación del Señor. La respuesta del Catecismo de Heidelberg al asunto de la adoración familiar es la siguiente: la adoración familiar está compuesta de tres partes: Escritura,
oración y canto. Y esta razón en particular del deber de los padres o la responsabilidad dada por Dios a los padres de instruir a sus hijos en los caminos del Señor, la expondré en la base a estos tres deberes. El estudio, lectura y meditación de las Sagradas Escrituras. Acompáñenme en sus Biblias a Deuteronomio capítulo 6, versos del 1 al 9. Deuteronomio capítulo 6, versos del 1 al 9. Dice así la palabra del Señor. Estos pues son los mandamientos, estatutos y decretos que Jehová vuestro Dios mandó que os enseñase, para que los pongáis por obra en la tierra a la cual pasáis vosotros para tomarla, para que temas a Jehová tu Dios, guardando todos sus estatutos y sus mandamientos que yo te he mandado. Tú, tu hijo y el hijo de tu hijo todos los días de tu vida, para que tus días sean prolongados. Oye pues, oh Israel, y cuida de ponerlos por obra, para que te vaya bien en la tierra que fluye leche y miel, y os multipliquéis, como te ha dicho Jehová, el Dios de tus padres. Oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Y amarás a Jehová, tu Dios, de todo tu corazón y de toda tu alma y con todas tus fuerzas. Y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón y las repetirás a tus hijos y hablarás de ellas estando en tu casa, andando por el camino y al acostarte y cuando te levantes, y las atarás como una señal en tu mano y estarán como frontales en tus ojos, y las escribirás en los postes de tu casa y en tus puertas. Dios ha encomendado a los padres que instruyan a sus hijos en sus caminos, enseñándoles que guarden sus mandamientos. Hermanos, el contexto más idóneo para cumplir esta labor es sin duda alguna la adoración familiar. Se ha dado a los padres la responsabilidad que por medio de la adoración familiar nuestros hijos le conozcan y le amen. Es ahí, por medio de la devoción familiar, donde nuestros hijos serán llevados no solo a conocer al Señor, sino también a amarlos. O a amarlo a Él, perdón. El propósito divino no es solo que ellos sepan acerca de que existe un Dios, sino de llevarlos a tener una relación personal con Él. Tanto para los creyentes del antiguo pacto como para los creyentes del nuevo pacto, las demandas de parte de Dios son exactamente las mismas. Enseñar a sus hijos a guardar los mandamientos de Dios, y el medio que Dios ha dispuesto para esto es la adoración familiar. En la medida que nosotros amemos al Señor, padres, escuchen bien, en la medida en que nosotros amemos al Señor, nuestros hijos serán cautivados también a amarlo y desearán servir al Dios maravilloso al que sus padres se deben con tan tierna y reverente devoción. El ejemplo debe partir principalmente de nosotros. En el texto que acabamos de leer vemos que en el versículo 2 Dios nos da el orden. ¿Cuál es el orden?
tú, tu hijo y el hijo de tu hijo. Es imprescindible que los padres teman a Dios y guarden sus mandamientos, siendo de ejemplo a sus hijos, para así poder persuadirlos a que ellos también guarden los caminos del Señor. En los versículos 4 y 5 vemos la relación que existe entre conocer al Señor y amarle con todo nuestro ser. No está separado. Conocer al Señor debe tener el único y principal propósito de guardar sus mandamientos y amar a nuestro Señor. No es mero intelectualismo. Es algo que debe afectar nuestras emociones, nuestro intelecto, todo nuestro ser. En los versos 6 al 9, Dios nos revela el modo en que hemos de llevar a cabo este mandamiento. En primer lugar, los padres debemos tener las palabras del Señor, ¿en dónde? En nuestro corazón. En nuestro corazón. Para luego enseñarlas a ellos, ¿cuándo? En todo tiempo, constantemente, sin interrupciones, sin descuidos. En vano es que los padres cristianos enseñemos mecánicamente o religiosamente las Escrituras sin que antes ellas hayan afectado nuestros propios corazones. Es completamente en vano. Dios da el orden. Debes cuidar primero de ti mismo y de tu corazón para poder enseñar estas verdades con pasión, devoción y fervor a tus hijos. Si lo haces con desdén, rutinariamente, con frialdad, con desprecio, sin ningún tipo de devoción, tenlo por seguro que lo que harás es crear mayor impiedad en tus hijos. Los llevarás más lejos de Dios. Ellos verán la verdadera y única religión como algo digno de ser menospreciado. La seriedad con la que tomemos nuestra devoción a Dios será determinante para la devoción a Dios que tendrán nuestros hijos. Si para los padres la devoción cristiana, tanto en lo secreto como en lo familiar, como en la adoración congregacional, no es importante, ténganlo por seguro que, como ya hemos visto a través de los años, muchos de los hijos de los que se profesan creyentes tendrán vidas peores y más impías que las de aquellos que no se llaman creyentes. De allí el dicho, lamentable, en la mayoría de las iglesias evangélicas: aquel es más malo que hijo de pastor. ¿A qué se debe este tipo de frases tan terribles? A que aquel hombre no dispuso un altar y encendió sacrificio vivo de adoración al Señor constantemente con sus hijos. Menospreció la propia religión que él profesaba, llevando los corazones de sus hijos muy lejos de Dios. Nuestros hijos ven cada una de las cosas que nosotros hacemos. Ellos ven nuestro nivel de consistencia y también están muy atentos a nuestros niveles de inconsistencia. ¿Y saben qué, hermanos? Ninguna de estas cosas son en vano. Pasan desapercibidas para ellos. Les afectarán positiva o negativamente en la medida en que nosotros seamos consistentes con el amor que decimos tener hacia nuestro Dios. La responsabilidad dada a los padres por Dios también se lleva a cabo a través de la oración.
El puritano Thomas Brooks dijo: una familia sin oración es como una casa sin techo, abierta y expuesta a todas las tormentas del cielo. Una familia sin oración es como una casa sin techo, abierta y expuesta a todas las tormentas del cielo. Hermanos, nuestras oraciones deben ser constantes, a solas con Dios y con ellos, en privado y en público, siendo para ellos un ejemplo de dependencia y sumisión a Dios. Hermanos, enseñémosle a nuestros hijos que todas nuestras comodidades domésticas y las misericordias temporales que tenemos proceden del amor y de la bondad del Señor. Y lo mejor que podemos hacer para corresponder en amor a nuestro Dios es agradecer juntos su bondad para con nosotros como familia. Esa es la manera más tierna y más hermosa en la que nosotros vamos a ganar el corazón de nuestros hijos, para que tengan un corazón también lleno de gratitud al Dios que les da todas las cosas, de quien sin Él no pueden obtener nada, ni bienes temporales ni eternos. Queridos hermanos, para mi propia tristeza, las excusas al no cumplir este sagrado deber son inútiles y carecen de valor. Dime tú, querido hermano, querida hermana, ¿de qué nos valdrá decir cuando rindamos cuentas ante Dios por la mayordomía de nuestra familia que no teníamos tiempo debido a nuestras muchas ocupaciones o al cansancio por causa de las actividades diarias? ¿De qué nos servirá excusarnos delante del Señor? O la pregunta tal vez sería mejor: ¿será que podremos excusarnos en aquel día delante del Señor? Cuanto más urgentes son nuestros deberes temporales, más grande es nuestra necesidad de buscar socorro espiritual en oración. ¿Sabía usted eso? Cuanto más urgentes sean tus deberes temporales, más grande es tu necesidad de buscar socorro espiritual en Dios en oración. El reformador Martín Lutero decía: en los días que tengo más cosas por hacer, es en los días donde me levanto unas cuantas horas antes de comenzar mis quehaceres, para poner todas las cosas en las manos de mi Señor. ¿Es así como nosotros actuamos? No, en el día que yo tengo más cosas que hacer, ese día yo me paro más temprano, pero para que me alcance el tiempo. Y entonces comienzo y laboro y trabajo y esto. No. En los días que tengo más cosas por hacer, es en el día donde debo buscar a Dios antes de mis quehaceres, si necesario unas cuantas horas antes, para poner todas las cosas en manos del Señor. ¿Qué demuestra esto, hermanos? ¿Qué demuestra esta actitud? Un entendimiento correcto de que todas las cosas están en las manos del Señor, y que solo Él puede darnos la ayuda y las gracias necesarias para las pruebas, las tentaciones, las aflicciones y sufrimientos. Solo Dios y su bendito Espíritu puede darnos tales gracias, tal ayuda, tal socorro, y Él está disponible las 24 horas del día. Pero con cuánta frialdad pasamos días enteros sin acercarnos a Dios, sin ni siquiera darle gracias. Hay muchas razones por las cuales las familias deben ir a Dios en oración.
Mencionaré algunas de ellas a fin de estimularnos a orar junto con nuestras familias, con nuestras esposas, con nuestros hijos. En primer lugar, por gratitud. Si hay una razón en especial por la cual nosotros debemos ir a Dios en oración, es por gratitud a causa de las incontables misericordias recibidas de su mano. Pero también tenemos otra motivación, otra razón por la cual debemos ir en oración con nuestras esposas y con nuestros hijos, o con nuestra esposa y nuestros hijos en oración a Dios. Y es por perdón, debido a los innumerables pecados cometidos unos contra otros y en especial contra Él. Otra razón, por nuestras debilidades y las constantes tentaciones a las que somos sometidos. Otra razón, por las pruebas y aflicciones a las que Dios en su sabiduría nos somete a fin de perfeccionar su obra en nosotros, en las cuales siempre necesitaremos su ayuda. Pero no nos quedemos ensimismados. Hay otra razón muy especial por la cual nosotros debemos ir con nuestros hijos y nuestra familia a orar a Dios. Y es por la salvación de los incrédulos. ¿Sí? John Peyton, misionero escocés en las islas, en unas islas de Oceanía muy lejanas. Él dejó su tierra, viajó desde Escocia hasta Oceanía para llevar la misión a Dios. Y una de las cosas que él reconoce que Dios usó para que él fuese capaz de negarse a sí mismo y morir a todas sus comodidades era el altar familiar que Dios levantó sin interrupciones a través de su padre por más de 50 años. Aun cuando él era un hombre adulto y tenía hijos, su padre llamaba a la familia, el abuelo llamaba a las familias de sus hijos para reunirse y tener adoración familiar. Este impacto y lo que se hacía en ese tiempo de adoración familiar, que en especial era orar por los perdidos, marcó la vida de John Peyton de tal manera que él fue capaz de dejar toda su comodidad y toda su vida, negarse a sí mismo e ir y predicar el Evangelio a los que nunca habían escuchado de él. Es por tanto el altar familiar, el tiempo de adoración familiar, posiblemente un semillero de posibles misioneros. Quiera el Señor concedernos esa gracia, no solamente de futuros misioneros, sino de ministros. No solamente de ministros, sino de esposas piadosas que amen a sus maridos, les respeten y amen a sus hijos. Otra razón por la que las familias deben orar a Dios es por la nación en la que viven. Para que Dios envíe su bendición y para que reine en ella la justicia y la paz. Otra razón es por las necesidades de cualquier índole, tanto materiales como espirituales. Y finalmente, una última motivación es por gracias espirituales y abundante fruto del Espíritu para poder mortificar nuestros pecados y poder vivir vidas santas para Dios. Estas y muchas otras razones más que ayudarán a nuestros hijos a crecer en dependencia del Señor y los estimularán, ¿saben a qué, hermanos? A la oración en secreto. Si los hijos no ven a orar a sus padres en público, ¿qué razón tendrán ellos para orar a Dios en privado? Si los hijos no ven a sus padres estar frente a la palabra de Dios, meditando en ella, cantando salmos e himnos espirituales a Dios y orando en dependencia a Dios,
¿qué motivación o qué razón encontrarán ellos para hacerlo? Ninguna. Ninguna. Acerca de la importancia de la oración en familia, Charles Spurgeon dijo: bienaventurada la familia que se reúne cada mañana para orar. Bienaventurados los que no permiten que la tarde acabe sin unirse en súplicas. Hermanos, desearía que fuera más habitual, que fuera universal, que todos los que profesan la fe cristiana tengan la costumbre de orar en familia. En ocasiones oímos hablar de los hijos de padres cristianos que no crecen en el temor a Dios y se nos pregunta, ¿por qué han acabado tan mal? En muchísimos casos, me temo que existe un descuido tan grande de la adoración familiar que es muy poco probable que a los hijos les impresione ninguna piedad que supuestamente profesan sus padres. Razones hay de sobra para orar con nuestros hijos y con nuestra esposa, o cada uno de los maridos con sus esposas. En tercer lugar, el canto. Esta forma particular de adoración puede permitirnos comunicar la grandeza de los atributos de Dios a los más pequeños. Cuando nuestros labios se llenan de alabanzas, palabras de exaltación, elogios y un reconocimiento de la majestad de Dios por medio de nuestras voces o de algún instrumento musical que acompañe el canto, es sin duda alguna una de las maneras más idóneas para atraer la atención y promover la expresión de adoración a Dios en nuestros hijos, aun cuando son muy pequeños. Es una manera tierna. ¿No ha visto usted con cuánto gozo y con cuánta alegría nuestros pequeñitos entonan himnos al Señor? En ocasiones lo hacen con mucha más devoción, fervor, y pareciera que tuviesen una conciencia más sensible aún que muchos adultos. La adoración familiar del antiguo pacto estaba llena de cánticos al Señor. Por ejemplo, en la celebración de la Pascua las familias se reunían a adorar y cantaban los salmos del 113 al 118, los cuales son salmos de gratitud por la liberación de Israel del pueblo de Egipto. ¿Cómo olvidar aquel evento? ¿Cómo olvidar aquel evento donde Dios libertó a su pueblo y del cual ellos, por medio de cada celebración de la Pascua, recordaban cuán bueno había sido Dios de librarlos del cautiverio? Pero si no fuera suficiente la responsabilidad que se nos ha dado como a padres en criar a nuestros hijos e instruirlos en los caminos del Señor, quisiera compartir con ustedes una segunda razón. Y es el ejemplo de hombres piadosos que practicaron este deber. El ejemplo de hombres piadosos que practicaron este deber. Consideremos primero el ejemplo de Abraham, el padre de los fieles y el amigo de Dios, del cual Dios dice: porque yo sé. Vean las palabras de Dios acerca del carácter piadoso de este hombre. Porque yo sé que mandará a sus hijos y a su casa después de sí, que guarden el camino del Señor, haciendo justicia y juicio. El patriarca es elogiado aquí nada más y nada menos que por la persona del Dios Todopoderoso.
La razón, a causa de la instrucción de sus hijos y sus siervos en el más importante de los deberes, el camino del Señor. Notemos bien las palabras. Yo sé, dice el Señor, que mandará. Es decir, que usaría la autoridad que Dios le había dado como padre y cabeza de su hogar para hacer cumplir en él los deberes relacionados con la devoción a Dios. Abraham también oraba a la vez que enseñaba a su familia. Donde quiera que llevaba su tienda, dice la Escritura en Génesis 12:7 y 13:4, allí levantaba un altar al Señor. Ahora bien, preguntémonos, ¿somos linaje de Abraham si no hacemos las obras de Abraham y descuidamos el serio deber de la adoración familiar? ¿Recuerdan aquella conversación del Señor Jesús con los fariseos? Hijos de Abraham somos, ¿sí? ¿Por qué no hacen las obras de Abraham vuestro padre? ¿Somos nosotros hijos de Abraham el patriarca por la fe? Bueno, en la medida en que nosotros le imitemos, la Biblia dice claramente que nosotros evidenciaremos que tenemos la misma fe de Abraham. El ejemplo de otros hombres santos es similar al de Abraham. Consideremos la devoción que refleja la determinación de Josué, quien declaró a Israel: mi casa y yo serviremos al Señor. No sé ustedes, si ustedes quieren pueden dedicar su vida, su tiempo, sus afectos y todo su ser a otros dioses, pero mi casa y yo serviremos al Señor. Josué no dejó que la posición de honor que ocupaba, ni el riesgo de ser rechazado u odiado por la gente lo presionaran o lo distrajeran por causa de procurar el bienestar de su familia. Que ninguna de estas cosas fuese un obstáculo para él. Él no lo permitió. ¿Quieren otro ejemplo? Es el de David. Cuando llevó el arca de Dios a Jerusalén con gozo y gratitud después de cumplir sus obligaciones públicas como rey, dice 2 de Samuel 6:20, volvió para bendecir y adorar a Dios con su casa. No solamente era un rey diligente, no solamente era un rey al cual Dios se complacía porque tenía un corazón conforme a él. La razón también por la que Dios le elogia es porque él sabía que él debía ir a Dios constantemente a adorarle junto a su casa. En el Antiguo Testamento tenemos muchos otros ejemplos. Ejemplos importantes. Podemos citar el caso de Job, quien se levantaba de mañana y ofrecía holocaustos conforme al número de sus hijos y los santificaba. Quiere decir, no solamente oraba por ellos, sino que los instruía en los caminos del Señor. Igualmente, el Nuevo Testamento nos da ejemplo de personas piadosas como Cornelio, ¿sí?, quien oraba y procuró la salvación de los miembros de sus familias, poniéndolos a la predicación del Evangelio por medio de los apóstoles. La Escritura dice de Cornelio que aquel hombre piadoso oraba a Dios y era abundante en limosnas, tanto que el pueblo sabía de su vida piadosa. Él esperaba al Mesías. Él era un judío, un israelí de corazón. No solamente de nacionalidad, sino uno que esperaba al Redentor. Y cuando él oyó que los apóstoles andaban anunciando el Evangelio del Señor Jesucristo, y él creyó que este era el Mesías, él llamó y congregó a su familia, incluyendo a sus siervos, y llamó a otros de sus familiares también,
con el propósito de que ellos también escucharan el Evangelio y creyeran al Evangelio. También vemos la historia de Timoteo, quien se crió en un hogar piadoso. Pablo mismo al escribir le hizo recordar la fe no fingida que había en él y agregó, la cual habitó primero en tu abuela Loida y en tu madre Eunice. Segunda de Timoteo, capítulo 1, verso 5. Con toda razón, el apóstol pudo decir enseguida acerca de Timoteo, que desde la niñez ha sabido las sagradas escrituras. Él creció en un hogar piadoso, de dos mujeres, seguramente solas, las cuales tenían tal vez la excusa perfecta para no buscar al Señor o para decir, estamos desprovistos de sacerdote en este hogar, por lo tanto, bueno, no cuidaré tanto de este chico, no lo guiaré en los caminos del Señor. Pero no, ellas guardaron la fe no fingida y enseñaron a Timoteo en las sagradas escrituras. Pero así como tenemos el ejemplo de los piadosos, podemos observar también las terribles amenazas pronunciadas contra los que descuidan este deber. Hermano, ¿hay amenazas para los que descuidan este deber de parte de Dios? Sin duda alguna. ¿Cuántos de nosotros hemos reflexionado seriamente sobre estas impresionantes palabras en Jeremías 10:25? ¿Qué dice? Derrama tu enojo, dice el profeta. Derrama tu ira, oh Señor, sobre las familias que no te conocen y sobre las familias que no invocan tu nombre. Derrama tu ira, Señor, sobre las familias que no te conocen y sobre las familias que no invocan tu nombre. Qué terrible saber que las familias que no oran, aun cuando de profesión, aun cuando de palabra se llamen cristianos, son consideradas aquí igualmente como los incrédulos y paganos que desprecian al Señor. ¿Esto nos sorprende? Pues hay muchas familias paganas que se juntan para adorar a sus dioses falsos. ¿Y no es esto una causa de vergüenza para los cristianos profesantes? Ustedes ven la devoción con la que las personas que practican la santería, la palería y estos asuntos llevan a sus pequeños y los dedican a los ídolos, a dioses terriblemente hediondos, que no son comparables con un Dios dignísimo como el que nosotros tenemos, y con tanta reverencia presentan sus actos de adoración religiosa de una manera reverente, de una manera en la que ellos mismos ofrecen a sus hijos a los ídolos. Y nosotros, los cristianos, ofrecemos constantemente a Dios adoración con nuestros hijos. Los dedicamos con la misma vehemencia y el mismo fervor con que los impíos lo hacen. Ay de nosotros, hermanos. Ay de nosotros, hermanos, si no lo hacemos con mayor reverencia hacia el único y verdadero Dios. ¿Recuerdan aquellas palabras del Señor Jesús? Ay de ustedes, si su justicia no fuera mayor a la de los fariseos y escribas. Ellos tenían una religión falsa, basada en los méritos propios y en su propia justicia. Y Jesús les dice, pero ay de ustedes, mis discípulos, si la justicia de ustedes, si su práctica, si su conducta, si su fervor, si su adoración no fuere mejor o mayor que la de los impíos a los dioses falsos. ¡Ay de ustedes!
Algo natural en el hombre es que guiará a sus hijos a la adoración de la religión que él abraza. Cuanto más los cristianos no deben hacerlo, quienes han sido salvados por el único Dios verdadero. Padres cristianos, no basta que oremos individualmente y en privado por nuestros hijos solamente. Se requiere que también honremos a Dios junto a ellos. Conozco muchos padres cristianos que dicen: yo oro constantemente y soy testigo de ello, por la salvación de mi hijo, por esto, por aquello, pero son incapaces, sea por falta de instrucción, o sea por ignorancia, etcétera, o sea por flojera, son incapaces de sentar a sus hijos, enseñarles las Escrituras y orar con ellos. No es suficiente que oremos por nuestros hijos en privado, debemos hacerlo juntamente con ellos. Debemos esforzarnos en hacer esto constantemente con el fin de confesar nuestros pecados, agradecer las misericordias de Dios y buscar su ayuda y bendición. En un mundo donde todo es ajetreo, hermanos, debemos esforzarnos. No debemos permitir que nada interfiera con este deber. Todos los demás quehaceres, hermanos, deberían supeditarse a la adoración familiar. Todos, sin excepción. Sabemos que aquel que ha sido designado por Dios como cabeza del hogar es el que debe dirigir el tiempo devocional. Pero si está ausente, querida hermana, tu esposo, o está gravemente enfermo, o más triste aún, si tu esposo es un inconverso, entonces eres tú quien tiene la responsabilidad dada por Dios de orar con tus hijos y adorar a Dios con tus hijos. Bajo ninguna circunstancia, hermanos, deberíamos descuidar el culto familiar. Si queremos disfrutar de las bendiciones de Dios sobre nuestras familias, entonces debemos reunirnos, si es posible, diariamente para alabar y orar al Señor. Y el Señor nos dice, escuche bien, honraré a los que me honran. Yo amo a los que me aman y me hallan los que temprano me buscan. Honraré a los que me honren. Si las bendiciones no son de suficiente motivación para nosotros, para cumplir con este deber, porque tal vez somos tan engreídos, tan orgullosos, que creemos que todas las cosas vienen por obra y gracia del Espíritu Santo. En un sentido, ciertamente nos han sido dadas por gracia. Sin embargo, ¿no es el mismo Señor Jesús quien nos dice: pedid y se os dará? Velad para que no entréis en tentación. ¿No es el mismo? Por supuesto que es el mismo, hermanos. Es el mismo que nos ha ordenado la oración como un medio para la preservación de nuestra alma y de las bendiciones que llegarán a nuestras familias, para que tengamos también la sabiduría de no poner nuestra confianza en ellas. La tercera razón es que la práctica de este deber nos provee el escenario perfecto para la evangelización y el discipulado. La práctica de este deber nos provee el escenario perfecto para la evangelización y el discipulado. La célebre frase de Josué en el contexto de Israel entregado a la idolatría aquí es muy pertinente. Mi casa y yo serviremos al Señor. Lo que Dios espera de padres cristianos es que amen las almas de sus hijos, instruyéndoles en sus caminos.
Thomas Watson dijo: todo verdadero cristiano se esforzará en criar a sus hijos de tal manera que sean más hijos de Dios que suyos. Todo verdadero cristiano se esforzará en criar a sus hijos de tal manera que sean más hijos de Dios que suyos. La madre de los Wesley, Charles y John Wesley, dijo: me niego a criar mis hijos para otro que no sea Dios. Como antes compartí con ustedes en el sermón inicial acerca de la familia, al ministro puritano John Hull se le recuerda por las palabras siguientes, las cuales dijo llena de lágrimas a los padres presentes en aquel momento: si realmente amas a tus hijos, esfuérzate para que conozcan a Dios por encima de todo. No hay mejor legado, no hay mejor herencia. Él es el mayor bien que puedes darles. Te lo agradecerán por la eternidad. Por la eternidad. Los puritanos creían que la familia era la cuna del Espíritu Santo. Y conforme a esa verdad se conducían diligentemente en la práctica de la adoración familiar. Acerca de esta verdad, otro puritano dijo: antes y por encima de todo, los puritanos deben educar a sus hijos en el conocimiento de la religión cristiana. Cualquier otro conocimiento es prescindible. Cualquier otro conocimiento es prescindible. Pero solo uno los puede llevar a la felicidad eterna. Y es el conocimiento de la santa palabra del Señor, el cual es 1.000.000 de veces más necesario que todos los conocimientos que podamos impartir a nuestros hijos. Uno de los documentos más emocionantes, como ya les compartí, fue aquella solemne dedicación y pacto que hicieron los hermanos de la iglesia de Dorchester, Massachusetts, en 1677, en una iglesia congregacional. Ellos dijeron: nos comprometemos a mantener un cuidado del culto diario a Dios en nuestras familias y de andar en nuestros hogares con corazones rectos, en cumplimiento de todas las tareas domésticas, a saber, educar, instruir, entrenar y sembrar en nuestros hijos y familias con toda disciplina a que guarden los caminos del Señor. Ellos hicieron un pacto, así como nosotros hicimos un pacto de membresía, los que ya somos miembros de esta iglesia, ellos se comprometieron igualmente en guardar estas cosas por el bienestar de sus hijos, por el bienestar de sus iglesias, los cuales sabían que también produciría un bienestar a su nación. La gran comisión de Cristo a sus discípulos fue, o es, id y haced discípulos de todas las naciones, bautizándoles en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y enseñándoles que guarden todas las cosas que yo os he mandado. Siendo esto así, ¿quiénes deberían ser los principales discípulos de los que profesan la fe cristiana? Sus hijos. De calle. No hay otra respuesta. Deben ser los hijos de aquellos que se profesan cristianos los primeros en ser evangelizados y discipulados por aquellos que se profesan creyentes. Esperando, según nosotros entendemos, que el Señor les conceda la gracia de arrepentirse y abrazar por la fe al Señor Jesucristo y ver a sí mismo también, dar aquel bendito paso de obediencia por medio del bautismo, y que así ellos puedan confirmar que lo que ellos están haciendo externamente es algo que Dios ya ha hecho
internamente, en sus corazones. Última razón. Razón número 4. Para producir verdadero gozo en el hogar. ¡Qué delicia! ¡Qué paz! ¡Qué felicidad verdadera hallará una familia cristiana al levantar un altar familiar en medio de ellos y unirse a los coros celestiales para ofrecer alabanza al Señor! Tal es la ocupación de los ángeles en los cielos, y cuán benditos son los que se ocupan en ella. La Escritura dice: mirad, cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía, porque allí envía bendición. Jehová envía bendición y vida eterna. Cuánta gracia y vida le proporcionan la piedad familiar a la vida en sí misma. Si no, sería una desgracia. ¿No lo entienden hoy así? ¿Nuestra vida sin Cristo sería o no sería una desgracia? Por supuesto que sería una desgracia. Aquellos que están sin Cristo están en desgracia, hermanos. Y nosotros, los que hemos recibido la gracia de confiar en el Señor Jesucristo, se nos ha dado esta fe para que nosotros abundemos en estas obras, para que andemos en los caminos del Señor. Cuántas aflicciones, cuántas preocupaciones hay en el seno de nuestras familias, sobre todo para nosotros en Venezuela hoy. ¿Cuántas veces no vemos al marido preocupado por lo que ha de traer a su casa para comer? O a la esposa que va a la nevera o a la alacena y no tiene que comer. O a los hijos que desearían una merienda vespertina, aquel cafecito de la tarde, aquella dona, aquella galletica. Pero no hay. Dios ha dispuesto que no haya circunstancialmente. Hermanos, cuánta delicia, cuánto consuelo habrá en los hogares que no descuidan este deber, porque aunque no haya estas cosas, el gozo del Señor estará sosteniendo esas familias. Porque el gozo del Señor es nuestra fortaleza. Pero si descuidamos este deber, ¿qué nos sostendrá? Nada. Estaremos enlutados, estaremos tristes, desesperados. Pero ¿cómo podré estar triste? ¿Cómo podremos estar tristes? Si Cristo es nuestro consuelo, Él es nuestro amigo fiel. Él cuida de las aves, cuidará de nosotros también. Pero si descuidamos este deber, hermanos, si lo descuidamos, nuestros corazones se llenarán de ansiedad. Y lo más seguro es que nosotros terminemos pecando contra el Señor, negando sus bondades, aun cuando el Señor ha sido muy misericordioso con nosotros. Nuestros corazones se llenarán de orgullo y pensarán: yo no merezco estar así, yo merezco algo mejor. ¿No les ha pasado? Debe ser que ustedes no tienen un corazón tan malo como el mío, pero a mí me pasa. A mí me pasa constantemente, y debo velar para que eso no inunde mis pensamientos, ni los de mi esposa, ni los de mi hija. Debo velar para que ellas hallen en el Señor consuelo y fortaleza. Y el mejor medio para ello es la adoración familiar. Salmo 118, 15 dice: voz de júbilo y de salvación hay en la tienda de los justos. ¿Con o sin abundancia de pan? Voz de júbilo hay en la tienda de los justos, con o sin abundancia de pan. En conclusión, si Dios
no solo ha mandado este deber, sino que también ha sobreabundado en razones para llevarlo a cabo. ¿No debería haber en nosotros una disposición y una determinación de llevarlo a cabo con su ayuda, con el fin de glorificarle y de recibir de Él todos los bienes que Él ha prometido? Por supuesto que sí, sin duda alguna. Pero no quiero redundar, hermanos. Solo quiero que me acompañen en oración al Señor y roguemos para que Él nos ayude a tener un entendimiento correcto de este deber y a no descuidarlo, sino, por el contrario, a tener una disposición y una determinación de llevarlo a cabo para la gloria de Dios y nuestro bien. Oremos. Padre Celestial, Señor, gracias porque a pesar, Señor, del calor que es bastante agobiante, a pesar, Señor, de la distracción, Señor, de nuestros niños, quienes se ven afectados obviamente por esto, tú, Señor, nos has hablado. Señor, bendiciones sin fin nos has colocado frente a nosotros. Motivaciones y razones sin fin has colocado frente a nosotros para que nosotros dejemos a un lado nuestras excusas y dejemos de ser negligentes e indiferentes, fríos, y en ocasiones andar también como andan los impíos sin Dios en el mundo, Señor, para que nos acerquemos a ti diariamente, porque tú eres digno, Señor. Tú eres digno, Padre. Tú has sido muy bueno con nosotros, aún a pesar de nosotros. Pero sobre todo, fuera, Señor, de aquellas cosas que tenemos o no tenemos, tú eres dignísimo. Tú eres dignísimo, Señor. Tu majestad, tu santidad, tu persona son razones suficientes para que nosotros vengamos diariamente a ti junto a nuestras familias y dediquemos este tiempo para la adoración a ti, Señor. Permítenos ser fieles en esto, Señor. Somos muy infieles. Tu palabra dice, si fuéramos infieles, tú permaneces fiel. No puedes negarte a ti mismo. Tú has prometido cumplir tu propósito en tu pueblo. Y por eso confiamos y estamos aquí, Señor, delante de ti en oración, pidiendo tu gracia, pidiendo tu fuerza, pidiendo, Señor, que nuestros afectos sean renovados y que nosotros tengamos el deseo de venir constantemente a ti, Señor, junto con nuestras familias para rendirte gloria y honra. Oh Dios, te pedimos, Señor, ayúdanos a tener esto presente, no solamente durante esta próxima semana, sino por el resto de nuestras vidas. Cambia nuestra disposición, Señor, por completo. Perdónanos, Señor, por la cantidad innumerable de excusas que colocamos para no llevar a cabo este deber. Perdónanos, por favor, de todo nuestro corazón. Hemos levantado otros ídolos. Aún el entretenimiento, Señor, el ocio mismo, la dedicación, Señor, a aquellas cosas que no nos traen ningún beneficio, Señor, espiritual, se ha convertido para nosotros muchas veces en la razón de nuestro gozo. Perdónanos. Perdónanos y ayúdanos, Señor, por favor, a derribar todos los ídolos que nosotros mismos hemos colocado frente a ti. Te lo pedimos para el bien de nuestras almas y para la gloria de tu nombre, en Cristo el Señor. Amén.